Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. El equipo de producción de la Palabra Cotidiana quiere inducirnos en el día de hoy en la evolución del desarrollismo humano, en el mirar cuidadosamente el comportamiento del ser humano, aunque tengamos que ver algo de historia, de referenciación y de entendimiento y comprensión de lo que es hoy la sociedad. Estamos separados unos de otros. La historia nos lo ha indicado así, por los diferentes ciclos del comportamiento de esa historia, donde nos lleva a mantener unos juegos de roles, donde unos están allá arriba, otros estamos en la mitad y otros estamos abajo. Estamos separados unos de otros, efectivamente. La sociedad es así. El juego de esas fuerzas están en constante actividad e influencia de factores que nosotros denominamos internos o externos. Algunos analistas de la información como endógenos o exógenos, o sea, los factores intervinientes en el medio social y los factores intrínsecos en cada ser humano. Su propia inteligencia, su educación, su cultura, su familia y su evolución, por supuesto. Y para eso se requiere evaluar la realidad social en un contexto de la comunidad, porque uno debe tener conocimiento de la historia, de su historia, de la evolución de esa comunidad. Es importante tenerlo claro, de dónde venimos y para dónde vamos, en los factores intervinientes, en los tipos de sociedades, que venimos desde una cultura del trueque, de cazadores, de recolectores, de sociedades agrarias, preindustriales, de alta evolución, de alta cultura, desarrollos industrializados, postindustrializados y ahora cibernéticos, de la evolución de la historia universal. Veamos rápidamente la historia. Ayer, 7000 años antes de Cristo, el gran Abraham, que con una cultura ínfima en sus imperios y en sus medios agrícolas, enseñaban a cuidar y conservar la tierra y trataban de decir que habían épocas buenas y malas, que tocaba cosechar y que tocaba ahorrar. 7000 años antes de Cristo. Luego Isaac, 5000 años antes de Cristo. También mirar las fuentes de los ríos, qué se podía aprovechar en esos lugares desiertos, qué no se podía aprovechar, cómo conservar y cuidar, siempre con la connotación de organizar a las personas para sobrevivir dignamente. Jacob, 3000 años antes de Cristo. Mira el contexto de cómo protegernos y defendernos y cuidarnos unos a otros, cómo mantener algo de salud, de vida. Luego apareció el gran Moisés, 1000 años antes de Cristo, en las ideologías religiosas, con las tablas sagradas de la ley que enseñan la ideología cristiana o católica. Estableció normas, reglas, prohibiciones, etcétera, etcétera. Pero veamos la historia en el ayer, 3500 millones antes de Cristo. El gran Hizkiah hablaba en sus notaciones que moldeaba con barro y con calor, y ahí quedaron tablas incrustadas del hacer 3500 años antes de Cristo, que habló de un diluvio universal por el desequilibrio que se había generado ya en la tierra, por tanta perdición de esos famosos personajes del ayer, pristinos, egoístas y egocentristas. Y después en el Génesis, en la época ya del advenimiento de los 2000 años y más de Cristo, con la llegada del Mesías, se habló también del gran diluvio universal y lo enseñaron con el arca de Noé. ¿Para qué remontamos la historia hacia allá? Para ver que hay una inconformidad absoluta en la vida. Ese desequilibrio que genera el ecosistema, el descuido de la naturaleza, la no atención de los suyos para los suyos, la convivencia humana que además de ser pacífica debe ser ordenada, regulada, secuencial, pausada,
que permite cada día evaluar la realidad social de una comunidad. Uno debe tener conocimiento de esa comunidad y avanzar. La historia nos ha enseñado en la época del ayer, el siglo XVII, XVIII, con el nacimiento de la Revolución Industrial, que apareció ya algo más de evolución y desarrollismo en el comportamiento. Pero también miremos las ideologías traídas por los sabios filósofos del ayer en Grecia, Sócrates, Platón, Aristóteles, conformando repúblicas, conformando estados, dando ideas probas de diario para poder vivir y para saber de dónde venimos y para dónde vamos. Y todo eso nos lleva a mirar ese comportamiento progresivo del ser humano, la historia, la realidad. O sea, ¿qué quiere decir con eso? La inteligencia del ser humano. Porque si somos inteligentes, actuaremos inteligentemente. Apareció el papiro, aporte de los chinos en el ayer, en el desarrollo de la cultura asiática, y aparecieron otras figuras notables en la literatura moderna, con Hobbes, con Sócrates, con todos esos sabios, como Shakespeare, aquellos que escribieron y desarrollaron, trajeron y nos retrotrajeron las ideas de cómo evolucionar a través de las culturas medioevas, las culturas modernas, las culturas que evolucionan. O sea que la historia actual ha generado cambios, por supuesto, ha generado continuidad, por supuesto, y ha habido avances extraordinarios cuando vemos la cultura, cuando vemos la industrialización, y hemos traído el cuidado del ser humano por el ser humano. Aparecieron los nefastos males de las guerras mundiales, 1, 2, en 1900, en el 40. Luego también aparecieron las pestes, las pandemias, todos los males que no sabemos de dónde vienen y para dónde van. En todo caso, debemos de retomar la vida de la convivencia humana. Aprendamos a compaginar la vida con esa ambición de avanzar y de progresar. Cada uno de nosotros tenemos unos compromisos con la comunidad y con las sociedades. Cuando apareció la figura del gobierno, ya le dije que con Platón y Aristóteles se trataron de proponer los idóneos personas para gobernar la cosa pública. Y los gobernantes se recomienda que deben ser progresistas en su desarrollo profesional y político de la ética política. Los gobernantes son los encargados de administrar la cosa pública. Y en algunos medios los vemos más probos. Hoy en día, los mejores gobernantes, según este mal infesto del desajuste social que tenemos, han sido las mujeres. En Europa lo hemos notado, porque han podido contener esa dificultad social. Y aquí en América, Hispanoamérica, todos están tratando de hacer un esfuerzo conjunto, pero no es el mejor. No es el mejor. El desajuste social, político y económico lo vemos. En algunos países nobles, notorios, positivos, deficientes, gobernantes, como Canadá, pero otros muy negatorios. Estados Unidos entra en una recesión y está en el 5.8% negativo en el Producto Interno Bruto. Y eso que la deuda de este país está en más de 300.000 trillones de dólares. Pero bueno, es el potencial del capitalismo desarrollado por la máquina, el hombre, el trabajo y la evolución. Y ahí está. Pero no podemos conformarnos con aquellos otros gobernantes que tan solo muestran cifras de malestar y de desastre. La continuidad está en el intelecto del hombre, que está obligado a elegir. Es la sociedad la que coloca a sus gobernantes. Es la sociedad la que establece las reglas a través de la Constitución y las normas para hacer que la convivencia funcione en todos los aspectos de la vida. Esa percepción de la vida desarrolla el rol humano, y el rol humano está a través de la salud, a través de la educación y la seguridad. Por eso recomiendan que el 10% del Producto Interno Bruto de sus presupuestos van dirigidos a la salud, porque los gobiernos están en la obligación de garantizar la seguridad de todos sus moradores. Y el otro 10% de la educación. También están obligados a dar la educación primaria y secundaria gratuita, y todo el potencial de la educación universitaria para sus profesionales la deben facilitar con las condiciones
mejores que se puedan establecer. Y el otro porcentaje mínimo, que es de un 5 hasta máximo un 10% para la seguridad. Pero aquellos armamentistas del mundo creen que es contrario. Las cifras son superiores para desabastecer la potencialización de vida de los hombres a través de los conflictos y de las guerras con el armamentismo. O sea que la preservación de la vida como subsistencia debe ser una, que además de la salud debe proveer el trabajo. Y las economías del mundo están con esa posibilidad de facilitar las condiciones de su trabajo. Las economías del mundo dan trabajo porque es el medio de sobrevivencia, es el medio de subsistencia. Pero es hora de que la visión que se debe tener debe estar respaldada por acciones. La visión del hombre. ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos hacer? ¿Y qué queremos dejar a las nuevas generaciones? Es hora de podernos reinventar para mejorar. Amigas y amigos, en el blog de la palabra hoy queremos invitarlos que las grandes crisis tendrán que pasar, que llegarán los grandes cambios. La nueva realidad es reinventarnos. La nueva realidad es ser otras personas, alegres, entusiasmados, felices, optimistas, y dejar que esos nugatorios hombres del mal los arrinconemos. Y ojalá ustedes, amigos y amigos, miremos el perfil de los futuros políticos honestos, íntegros, demócratas, que aquellos que permitan el bien por el bien. Amigos y amigas, hasta pronto.